Hoy tenemos con nosotros al doctor Wenceslao Piedra, es uno de los perfiles más interesantes en odontología digital aplicada a la rehabilitación oral. Queremos hablar de tecnología, sí, pero sobre todo de criterio clínico, qué herramientas digitales tienen sentido, qué errores se cometen al implementarlas y cómo construir un flujo de trabajo realmente útil en consulta. Además, aprovecharemos para conocer mejor el curso modular de odontología digital aplicada a la rehabilitación oral, que llega por primera vez a Madrid en Masterclass Dentistry, que ha habido ya 7 ediciones, todas ellas en Oviedo, ¿verdad? Eso es. Entonces, vamos a ver qué tal sale esta aquí en Madrid. Lo acercamos un poquito a la gente del sur. Y por si quiere venir alguien de fuera con aviones y demás, pues más que bienvenido. Eso es. Pues bienvenido, Vences. Ah, Eh, eh, Vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas un poco a nivel personal, a ver qué te parecen, y luego ya, si quieres explayarte en alguna un poquito más, pues venga. adelante, por favor. Pues a ver, Vences, para quien no te conozca, si tuvieras que explicar en 30 segunditos, un minuto, ¿por qué te has convertido en una referencia en odontología digital? ¿Qué es lo que podrías decirnos? Bueno, pues básicamente yo soy un dentista, ¿no? Que me formé como todos en la carrera, luego hice el máster de estética, de cirugía, pero siempre he tenido un punto, ¿no? De que siempre me ha gustado la tecnología aplicado a mi vida en general y me di cuenta hace muchos años del potencial que tenía las tecnologías 3D, tanto en la fase de diagnóstico, de planificación en la odontología. A mí lo que siempre, yo soy una persona cuadriculada, muy cuadriculada, y lo que más odiaba cuando estaba en el máster de estética era el tener pensado que iba a hacer un procedimiento y que fuese todo lo contrario, improvisar y demás. Entonces me di cuenta, ¿no? Que gracias a los softwares y a las impresoras y a los escáneres y a todo, puedo tener muchísimo más control de todo el proceso e improvisar lo menos posible. Y eso lo he ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Hasta Ujú. donde yo creo que es la máxima expresión de lo que tú puedes diagnosticar y planificar, ¿no? Que es Genial. ahora lo que enseño. Fenomenal. Fenomenal. Se habla mucho de odontología digital, pero muchos siguen pensando que digitalizarse es comprarse básicamente un escáner o una impresora. ¿Cuál es el mayor error de concepto que ves hoy ahora mismo? El principal error que yo veo cuando se afronta el tema del digital es justamente pensar eso. ¿Qué impresora me compro? ¿Qué escáner me compro? ¿Qué software me compro? ¿Qué curso me hago para aprender a escanear? ¿Qué curso me hago para...? Y todo es hacerlo... El error es pensar que el flujo digital es todo aislado Ujú, y no interconectado. Y es diferente que te digan el escáner funciona así, el software funciona así y la impresora funciona así, a que te digan tienes que hacer esto con el escáner porque tiene un sentido en la clínica, tiene un sentido con el laboratorio, porque mejoras la comunicación. En el software, el ABC es este. Pues que a lo mejor tienes que hacerlo por otro lado de otra forma para conseguir este otro resultado. Y lo mismo con la impresión 3D. El error es pensar en flujo digital, en tecnología, como cosas aisladas, como aparatos, como máquinas, como cosas, y no integrarlo desde el punto de vista clínico, ujú. tanto ortodoncia como cirugía, como prostodoncia, restauradora, y darle un sentido común. Y es el mayor potencial que tienen las tecnologías, el interconectar todas las especialidades y la transversalidad. Y lo estamos utilizando en realidad de forma aislada, sin mucho criterio. A día de hoy, lo que la gente está haciendo es, básicamente, escaneo, mando al laboratorio y ya veré luego lo que hago. Y eso no es O hago digitalizarse. una pruebita haciendo una impresión bueno, en cualquier sitio y ya creo que ya estoy haciendo. Exactamente. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una clínica que tiene tecnología digital y ¿Sí? una clínica que realmente trabaja con un flujo digital bien montado? Que va a colación de la pregunta anterior. A ver, la diferencia entre una clínica y otra, ambas probablemente te puedan tener, hayan hecho la misma inversión en cuanto a escáner, maquinaria, licencias y demás, Ujú. pero la primera no tiene ningún control sobre lo que está haciendo, no sabe muy bien lo que está haciendo, suelen ser clínicas en las que se ha comprado la tecnología y se le ha dicho al equipo, tenéis que utilizarlo porque sí, porque he hecho la inversión, pero no tienen un control. El segundo grupo de clínicas son esas clínicas en las que tienen una tecnología, saben qué están haciendo en cada momento, para qué lo están haciendo, tienen todo el control, tienen una mejor comunicación entre el propio equipo, entre el equipo y el paciente y con el laboratorio. Y es una clínica
en la que, por así decirlo, es como un GPS, ¿no? Saben muy bien en qué momento están, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que va a llegar, que no. Y cuando algo falla, saben por qué ha fallado. Entonces, la gran diferencia para mí es entender qué pueden hacer las tecnologías 3D a día de hoy, qué beneficios le puedo sacar y cómo puedo comunicarme mejor con toda la gente que está trabajando sobre el caso, no solo comprar y tener ahí y utilizar. Claro, o sea que una clínica con una persona que sepa de odontología digital no tiene prácticamente sentido. Debería No haber. funciona. Claro, No, eso es. a mí lo que me suele pasar es que la gente viene al curso, ¿no? Pues obviamente suele venir el jefe o el dentista, ¿no? Porque quiero enterarme de qué va todo esto para luego explicárselo al equipo. Cuando se da cuenta que no es algo de un 2 más 2 A, B, C, cojo, escaneo y algo así, sino que hay que entenderlo muy bien. Suele pasar que luego mandan a, Ingenieros. al auxiliar o a otro dentista. Y muchas veces me ha pasado de que el curso no lo hace una persona, sino que lo hacen 2 o 3 personas de la misma clínica y que cada uno hace una especialidad. Sí, sí, sí. Y al final todo el mundo entiende qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y funciona mucho mejor. Que se puede hacer, que te puedes formar y explicar sobre tu equipo, por supuesto, pero Ujú. hay que invertir el tiempo para llegar a transmitir, ¿no? Todos los protocolos. Fenomenal. Eh, mm, Ahora, si un odontólogo quiere digitalizar su clínica, ¿por dónde debería empezar para no gastar dinero en máquinas que luego al final se queden ahí de pisapapeles, por así decirlo, o cogiendo polvo? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque hay un montón de clínicas con un montón de máquinas cogiendo polvo. ¿Por dónde debería empezar? Es no haciendo caso a lo primero que aparece en Instagram, a lo primero que se dice en un curso, en un congreso, porque sí, ¿no? Te lo Ya. tienen, te lo tienen que argumentar y tiene que tener un sentido clínico importante. Ujú, Entonces, obviamente, un escáner intraoral es. Sin el escáner intraoral ya voy a dar por supuesto que tienes ese escáner intraoral y que si no lo tienes te diré cuál comprar de acuerdo a tus requerimientos. ujú, Luego, la impresora 3D, uno es el inicio, el otro es el final del flujo de trabajo digital, es importante la impresora 3D, que luego creo que más adelante me preguntarás, ¿no? La impresora 3D es muy importante en la rentabilidad de la consulta, de qué hacer, por qué hacer y cómo explicárselo las cosas al paciente. Y el medio, que es el gap, es el software, ¿no? Entonces, lo que yo enseño es a cómo maximizar el escaneado intraoral en una primera visita y para prótesis fija y prótesis sobre implantes. ujú. Luego, qué hacer en el software como clínicos, como dentistas, ¿no? Para luego, o bien, hacer un encerado e imprimir y hacer un mockup, o bien para comunicarme con el laboratorio, o hacer ciertas cosas que el laboratorio no están en su día a día y probablemente no te lo vayan a hacer. Entonces, para mí la inversión mínima necesaria sería un escáner intraoral, un software que ya te diré cuál, no 200, Ujú. uno, dos máximo, y luego una impresora 3D. Y eso es el flujo mínimo necesario. Luego, temas de escáneres faciales y idas de olla varias, Claro, fotogrametría y demás, oye, es accesorio, eso pero es. no es primordial. Que eso es lo que a mucha gente le pasa cuando oye hablar de digital, ya sean en cursos, en congresos, en webinars, en charlas, se asustan y Ujú. empieza la gente a pensar, es que ya voy a tener que empezar a manejar 4 softwares, hiper complejo, una inversión imposible, y les da la sensación de que el digital es imposible. Y yo lo que les quiero decir es que el digital es viable, implementable en cualquier consulta, tiene una curva de aprendizaje, por supuesto, pero que la curva de aprendizaje no es como cuando yo empecé hace 10 o 11 años, sino que ahora ya se lo damos todo muy mascado. Es más que así. Y, muchas veces pasa que el miedo a, oye, voy a tener que invertir mucho, voy a tener que invertir sobre todo tiempo. Eso La mayoría de la gente va pilladísima de tiempo, voy a tener que invertir tiempo y eso les asusta un poco, es. pero al final, con el ABC que das en tus cursos, yo creo que es es una guía súper fundamental. Y una vez dado eso, si quieres, si tienes tiempo y quieres, y pasta también, y quieres invertir y gastar tu tiempo en desarrollar eso un poquito más, vamos, puedes crecer brutal, de una manera brutal. Yo siempre lo explico en las charlas, o en cursos, mejor dicho, siempre lo explico. Yo tardé en montar todo el flujo de trabajo digital, el flujo entero, ¿no?
por mí solo, sabiendo qué es lo que realmente funciona con estudios y demás, 8 años, ¿no? 8 años todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, con un equipo, ¿no?, de ingenieros. La gente, obviamente, al día de hoy no está dispuesta a hacer ni esa inversión económica ni de tiempo. Claro, Entonces, lo que yo les digo es que yo ya me he chocado, yo ya sé lo que funciona y lo que no. Y dentro de la industria, sé lo que funciona y lo que no. Y la propia industria es la que me pregunta, oye, prueba esto, dame feedback. No funciona, ¿vale? Entonces, o si funciona. Entonces, yo lo que digo es, si el curso, ¿vale? Es, por así decirlo, el empujón. Es el empujón para armar todas las piezas del puzzle. Yo te ayudo, 6 módulos, lo armamos y es el empujón. Luego tú a partir de ahí ya tienes esa receta y vas a poder crecer todo lo que tú quieras. Y lo que yo tardé en implementar en 8 años, si realmente lo implementas y trabajas con tu equipo en torno a 6 meses, un año, si tú trabajas los 6 meses del curso y trabajas los 6 meses posteriores, llegas al mismo nivel al que yo he llegado con las tecnologías. ¿Qué suele pasar? ya, No ya, tengo tiempo, lo voy dejando, no sé qué, y cuando termina el curso, cuando te quieres poner, ¿no? ya. Pero en un año puedes tenerlo todo montado, durante el curso lo tienes montado, ¿no? Durante los 6 meses lo montamos juntos. Y luego, si lo sigues trabajando, luego entiendes el por... A mí lo que me interesa no es que lo montes como yo, es que entiendas el por qué yo lo he hecho así, qué es lo que funciona, para que luego tú crezcas. Exacto. Fenomenal. Una pregunta más. A ver, ¿cuál es el error más caro que cometen las clínicas cuando compran un escáner, una impresora 3D o un software, ya sea el CAD o el CAD-CAM, etcétera? El principal error es no saber para qué quieres, o qué es lo que o qué es lo que vas a hacer. Ejemplo, me puedo comprar un escáner intraoral que me han dicho que funciona muy bien. Ahora la pregunta es, ¿tú a qué te dedicas? ¿Eres ortodoncista? ¿Eres cirujano? ¿Eres prostodoncista? Porque no todos los escáneres escanean bien una línea de terminación. No todos los escáneres escanean bien. Bueno, lo más completo es una línea de terminación, ¿no? Entonces, una cosa es que me dices que vas a hacer implantoprótesis, o que vas a hacer ortodoncia, o que vayas a hacer, o que quieres hacer chairside, restauraciones tipo chairside. Ujú. Oye, el error más caro es no comprarte el escáner adecuado. Es muy duro ver a alguien que se compra un escáner y que yo le diga, Sí, o que probemos durante el curso varios escáneres y que te des cuenta, mierda, este no es el escáner que yo necesito y te tienes que comprar otro. claro. Ya has palmado pasta. Espectacular. O quiero hacer restauraciones tipo chairside, porque mi amigo no sé quién las hace y estoy encantado. Y darte cuenta cuando ya has hecho la inversión de 80, 60, 100.000 euros, de que no es un flujo de trabajo que se adapte a tu consulta. Yo no digo que el chessel no funcione, pero tu modelo de negocio, de consulta, tu volumen de pacientes, tu forma de trabajar, ¿se adecua a eso? Claro. Este es el error más típico y más claro. Y esto es lo que durante el curso me preguntáis dudas, la gente me pregunta dudas, yo voy contestando y al final vas analizando, yo sí, yo soy carne de cañón de Chairside o de una impresora 3D que imprime restauraciones provisionales en 8 minutos. Perfecto. Ese es el error más caro. O comprarte, pues eso, también me han contado que el escáner facial X funciona muy bien y darte cuenta cuando lo ponemos a prueba de verdad que no consigues los resultados que tú quieres o que te está complicando tanto el flujo de trabajo en la consulta que estás Ujú. repitiendo cosas porque no te encajan las cosas, porque el mockup tiene la línea media torcida y porque no te estás comunicando bien con el laboratorio. Claro, Para mí esos son los errores más caros que hay en claro. la industria. Y esta es muy similar. Esta pregunta es, ¿qué tecnología ves que muchos dentistas compran demasiado pronto antes de tener el protocolo preparado? Pues escáner facial, veo que lo compran muy pronto. Veo que compran impresoras 3D, ya no sé si son ya dentales o no dentales, pero sin mucho criterio. Eh, y luego no controlan los dos primeros flujos, ni tanto ni la parte de escaneado, ni sobre todo la parte de diseño. Entonces, si no te sabes diseñar, ¿qué leches vas a imprimir? Yo creo que. Y luego se empiezan a comprar, o porque se lo regalan, ¿no? Con compra de implantes, software, se plantan con 2 o 3 softwares Ujú. y luego no saben muy bien qué utilizar. Claro, por dónde empezar. Claro, eso es fenomenal. Una pregunta. Paciente virtual suena Sí. muy potente, pero también súper abstracto. ¿Cómo se lo explicarías a un dentista que nunca ha trabajado así? Bueno, para que os hagáis una idea de lo que es la definición de paciente virtual, tampoco hay tanta información o no hay casi ni una definición, ¿no? Pero es básicamente una representación de tu paciente en el ordenador. Ujú. Mucha gente en los cursos, congresos, por Instagram, ¿vale? Lo veréis,
lo llaman avatar, los avatares. Yo estoy totalmente... Bueno, si alguien me conoce de los que están en live o del que lo vea luego sabrá que me llaman el hater de la odontología, ¿no? Porque me parece que voy en contra de lo que dice el resto. Para mí el paciente virtual, que es algo muy potente pero muy abstracto, es la representación real de tu paciente pero en el ordenador. Es decir, Ujú. yo quiero tener al paciente digitalizado, es decir, el CBCT, el STL, idealmente el escáner facial, aunque sabemos que no funciona a día de hoy, ya quien está aquí ya va a saber que el escáner facial no funciona, pero yo lo que quiero es tener digitalizado a mi paciente en el ordenador para poder operarlo virtualmente, es decir, colocar un implante con cirugía guiada, que es lo típico, pero yo también voy a querer visualizar cómo va a quedar el resultado final del caso. Voy a querer hacer un tallado virtual de unas carillas o de unas coronas para hacer un provisional ajustado ya a ese tallado. ¿Qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir gastar mucho tiempo en el sillón, en casa, por así decirlo, en el sofá, que mi tiempo de sofá o la última hora del día de la clínica es mucho más barata, ¿no? Ujú. Y me va a permitir no improvisar en sillón. Es decir, me va a permitir ir a velocidad de crucero A tiro hecho. eh, trabajando. Y yo es a mí lo que me ha obsesionado siempre es cómo puedo digitalizar a mi paciente con precisión y que lo que yo haga en el ordenador a todos los niveles, ortodoncia, perio, cirugía y restauradora, lo pueda replicar en el sillón. Y yo lo que he percibido es que el paciente, uno, si tú le explicas el presupuesto con su representación virtual del caso, Ujú. uno ya alucina, porque dice, esto no lo ha hecho la clínica de al lado, Claro. te va a hacer el tratamiento porque dice, esta persona se ha gastado al menos 10 minutos en verse mi caso y cuando tú ya estás trabajando, ellos perciben que no estás improvisando, sino que vas pum, 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 y todo va encajando. Entonces, Ujú. esa es la idea del curso, es cómo vamos hilando desde una fase de diagnóstico, ¿no? A una fase de restauradora, a una fase de implantes, a una fase de ortodoncia, a una fase final de implantoprótesis, ¿no? Cómo todo va encajando para que tu día a día en la consulta esté organizada y lo más importante, puedas llegar a delegar. Entonces, el paciente virtual, esto es lo que te permite. Lo trato de inicio a fin en el ordenador y Ujú. luego me voy sacando del ordenador lo que voy necesitando para ir ejecutando el caso en la fase en la que esté. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fenomenal. Cuando integras un escáner intraoral, un CBCT, fotografía, vídeo o escáner facial, ¿qué cambia realmente en la planificación del caso? Bueno, lo que cambia, con lo que ya he comentado, cambian varias cosas, pero básicamente te empiezas a dar cuenta de cosas que tú no habías visto en boca en el paciente, que tú no habías visto en la fotografía. Eso te empiezas a dar cuenta de si lo que quieres hacer es viable o no es viable. Luego, puedes ver cuál va a ser el resultado final, no en una fotografía, no en un Smile Design 2D, no, no, no. Lo puedes ver en el 3D. Si en el 3D es ejecutable, en Ujú. la boca es ejecutable. Si en el 3D no es ejecutable o veis que es imposible, no va a ser ejecutable. Entonces lo que cambia es que ya sabes por qué camino tirar, Claro. ¿no? Por este lado, por este. No estás improvisando. Y lo que cambia es un tratamiento mucho más atado, mucho más hilado, en el que todo el equipo de la clínica lo tiene todo mucho más claro. Para Ujú. mí eso es lo que... Y eso se traduce al final en rentabilidad, Claro. porque no estoy gastando tiempo de sillón a lo loco. Que al principio te parece que vas a gastar tiempo en estudiar el caso, en crear el avatar, como Sí, sí. se llamaba antes, pero luego al final es un ahorro de tiempo Claro, y renta. esto es lo que la gente tiene que entender muy bien y mi sensación es que el chip de la gente ahora mismo ha cambiado. Desde hace 4 años yo creo que ha cambiado porque antes tú veías cursos de digital en el que no se formaban verdaderos ninjas del digital porque hay que utilizar este software, un protocolo hipercomplejo, que también he pensado muchas veces que cuanto más complejo la gente enseñara el protocolo, estaba más orgullosa porque como que es mejor cuando no es cierto. No es cierto. Y se ha simplificado, pero sí que es cierto que a día de hoy yo creo que la gente piensa que esto es mucho más rápido, ¿vale? Podrá ser más rápido con inteligencia artificial. A día de hoy la inteligencia artificial no está al nivel que muchos están vendiendo que está, ¿vale? Eso que la gente Ujú. lo tenga claro. Y que al principio habrá que invertir un poquito de tiempo en alinear todo con precisión, no mucho, pero un poquito, y saber cómo manejarte, qué es lo que quieres ver. También hay que entrenar el ojo, el cerebro está habituado a ver en 2D, no en 3D, ¿vale? Claro. Pero tú una vez que eso lo implementas,
tú luego estableces el protocolo y todos los casos son iguales y ganas un tiempo bestial. Y luego cuando la IA acabe ya por definirse, si tú has ido implementando todo esto, o sea, vas a ir ya, vamos, Bueno, un avión. yo es lo que digo, ¿no? Yo era nadador antes, entonces yo tenía que entrenar una salvajada de metros y horas al día para llegar el día de a la competición y ser el más rápido y el mejor. Esto es igual. Quien a día de hoy se introduzca en todo esto y entienda no a manejar, todos los cursos están pensados en cómo manejar, empiece a entender el digital, el por qué se hacen las cosas, para que luego se traduzca a la clínica, cuando luego todo esto esté potenciado con inteligencia artificial de verdad, va a volar. Ahora, Si- y va a entender. Sin embargo, si se deja guiar solo por lo que dicen que hay que hacer, porque sí, pero sin el criterio, va a haber cosas que se hacen en automático, no va a entender el por qué y va a ejecutar algo que luego puede tener problemas. Entonces, yo lo que me obceco mucho es en enseñar a diagnosticar bien, a planificar bien, a cómo utilizar las herramientas digitales. Estoy en contra de utilizar herramientas porque sí, si no tienen una parte clínica. Y la gente se sorprende mucho porque piensan que van a manejar la máquina ya, el ordenador ya, tal, tal. Cuando se dan cuenta de que es un curso de diagnóstico y planificación con un enfoque digital, dicen, hostia, es que esto es como tres en uno, ¿sabes? claro, fenomenal. Vale, ¿tú qué crees? ¿El flujo digital mejora más la precisión clínica o la comunicación con el paciente? Bueno, yo creo que es ambas. O sea, yo no entiendo tener una precisión clínica si antes no he tenido una muy buena comunicación con mi paciente porque me costaría que se hiciese el tratamiento. En Ujú. el punto en el que estamos a día de hoy, ¿vale? Eh, o al menos yo, mucha gente cuando... O sea, yo estoy obsesionado con que lo que yo haga en el ordenador, con lo que yo le enseñe al paciente el día uno, tiene que ser el resultado final a los 2 o 3 años, ¿vale? Que además esto te puede ayudar a que el paciente en sí acepte el presupuesto, que muchas veces dicen, ostras, es que esta inversión que tengo que hacer tan grande y tú se lo das súper mascado, explicado y le dices, mira, este es el principio del tratamiento y este es el final. Claro, claro, mira, en el punto en el que está todo el mundo a día de hoy, todo el mundo ahora habla de Smile Design, diseño de sonrisa, ¿vale? Hasta ahora, Coachman, esto lo empezó en el año 2007, 2010, ¿vale? Llevamos con el Smile Design 16 años, ¿vale? A día de hoy, nadie se ha atrevido a decir en un congreso, en un curso, que lo que tú le enseñes al paciente el día uno en un Smile Design, le garantizas que eso sea a los 2 años el resultado final. Yo llevo 7 años trabajando para que lo que yo le enseño el día uno al paciente, si luego, por supuesto, el paciente hace todo lo que le decimos y Mm, luego a nivel quirúrgico, restaurador, laboratorio, lo hacemos todo bien, eso lo que es. tú le enseñas el día uno al paciente con un 95% de fiabilidad, se lo enseñas, es el resultado final a los 2 años. Entonces, esto te ayuda a tres cosas. Uno, a que el paciente entienda lo que le vas a hacer y te acepte el presupuesto. Tú ya estás en un presupuesto. Dos, ayuda a la comunicación con el equipo de clínica. Tres, te ayuda con la comunicación con el laboratorio. Y Mm, eso, todo eso afecta a la predictibilidad y a la precisión del flujo de trabajo digital. Obviamente, si tú utilizas la herramienta A sin criterios, se lo enseñas, bien. Luego eso vas a la herramienta B y a la C y a la D, pero que no está conectado, el resultado del día uno, a los 3 años, o a los 2 o a los 6 meses, no tiene nada que ver. Has enseñado unas carillas claro, rectangulares y se las has terminado haciendo alargadas claro, y ovoideas. claro. Y eso es lo que está pasando en la odontología. Entonces, yo tengo los casos montados, ¿no? Oye, esto es lo que se dijo el día uno y esto es lo que he recibido. Y yo en las universidades donde doy clase, es donde yo pruebo las cosas, y Ujú. yo pienso, es que ese paciente no lo va a aceptar por el presupuesto, por el tiempo, porque es un tratamiento. Cuando tú les enseñas, usted puede quedar así, y tengo estos otros casos en los que mira cómo ha quedado, y es de verdad, aceptan. Entonces, Claro. claro, al final mucha gente lo que me dice es, joder, Vences, lo que yo he invertido en formarme contigo es que lo he recuperado, lo he recuperado Claro. ya. Luego tengo una pregunta que tiene relación con eso, pero bueno. Mira, nos quedan dos, tres preguntillas más. Mira, en cirugía guiada, ¿qué aporta el flujo digital que realmente cambie la seguridad y la previsibilidad del tratamiento? Que lo hemos ido hablando también un poquito, pero un poco más afinando. Bueno, en cirugía, la cirugía guiada, que es el área, ¿no?
que más bombo se le ha dado en toda la parte del digital. Ujú. A mí lo que me aporta es básicamente uno, el haber planificado, el haber operado primero al paciente en el ordenador. Yo ahí ya me he dado cuenta de cosas, yo ya ahí ya he interiorizado cosas del caso, y principalmente es tener una precisión a nivel prostodóntica bestial. A mí no hay cosa que más odie que no haber tenido tiempo de hacer una planificación quirúrgica, colocar el implante a mano alzada porque es una chorrada de implante, y date cuenta que al final lo terminas colocando regular o mal. Entonces, oye, a mucha gente le da pereza todo el tema de la planificación. Oye, ¿cómo se puede esto hacer de una forma arreglada, rápida y sencilla para que el 100% de mis casos los haga con cirugía guiada, con cirugía pilotada, con alguna férula, para que lo que yo planifico es lo que yo ejecuto, pero de una forma realista, sin tener que hacer 20 carambolas para que sea ejecutable, y que luego en cirugía guiada, sobre todo, el principal problema está en la impresión 3D de la guía quirúrgica. Es que la guía no me ajusta, o me baila, o se me cae. No, no. Yo te garantizo que la guía va a hacer clic y no se va, y no se va a mover, ¿no? Eso Fenomenal. yo creo que es básicamente. Pero igual que te digo cirugía guiada, te digo prostodoncia guiada. Ujú. Es decir, yo quiero tallar coronas y quiero tener unos provisionales que ajusten, boom, y no hacer provisionales de mierda con rebasados de mierda que luego se caen los provisionales y que el paciente está más de urgencia que en el sillón. Claro. Fenomenal. Vamos con una pregunta que mucha gente se hace. ¿La inteligencia artificial va a sustituir decisiones clínicas o va a obligar al dentista a tener todavía más criterio aún? Bueno, esto es una pregunta filosófica que si no estuviese dentro del meollo no sabría contestarte. La inteligencia artificial. Preparado, ¿eh? Me lo he preparado. Ya, ya, ya. La inteligencia artificial que dicen que hay a día de hoy no es inteligencia artificial, ya lo voy avisando. Son cosas matemáticas, automatismos, pero no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, vamos a decir que tiene que tener un conocimiento, ¿no? Previo con una serie de toma de decisiones. A Ujú. día de hoy todo lo que tenemos son herramientas de inteligencia artificial desconectadas, que no están integradas, que tienen cierto sentido, pero que no serán la inteligencia artificial del futuro. En un futuro, actualmente en lo que yo estoy trabajando de inteligencia artificial, estamos introduciendo todo el criterio de diagnóstico y planificación, y ahora estamos empezando a introducir el criterio clínico. ¿Cómo evolucionará la inteligencia artificial en un futuro? Básicamente porque es lo que estoy haciendo, Sí. es que tú le vas a meter la información de tu paciente, la inteligencia artificial va a procesar toda la información en función de lo que le metas, hará un análisis de todas las especialidades y te dirá, este paciente tiene pum, 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 y ella sabrá si tú eres ortodoncista, restaurador, cirujano, si haces de todo. Y entonces, si eres ortodoncista, a lo mejor te dice, cuidado, no puedes mover los dientes porque tiene este paciente una... Derívalo al periodoncista, derívalo al restaurador para hacer un encerado. ¿Quieres hacer un alargamiento coronario? Pues tienes que tener en cuenta esto, esto y esto. Te va a guiar, te va Ujú. a ayudar. Nunca va a sustituir Obvio. ni al dentista ni al criterio clínico, pero sí que va a evitar o va a ayudar a cometer menos iatrogenia. Yo a día de hoy me encuentro muchísima iatrogenia por no haber sabido diagnosticar en global al paciente. Me encuentro movimientos de dientes en pacientes que tienen que haberse hecho un alargamiento coronario previo. Y es Ujú. demoledor decirle a un paciente después de 2 o 3 años de ortodoncia que tengo que hacer un alargamiento coronario, volver a ponerle ortodoncia y luego hacer Ya. la fase restauradora. Esto es lo que nos va a ayudar a la inteligencia artificial. Y que todo el mundo que sepa que nos está viendo y que nos va a ver, que eso a día de hoy no existe. Existirá porque lo estoy haciendo, pero no existe en la industria. Fenomenal. Bueno, y ya para terminar, nos quedan un par de preguntillas. Mira, en este curso modular que llega a Madrid y va ya por se va a producir la octava edición, ¿qué va a cambiar en la consulta de un alumno después de hacerlo? Bueno, lo que va a cambiar es que va a implementar un flujo de trabajo predecible desde el día uno que funciona, ¿vale? Que va a percibir esto realmente me está sirviendo, no es el típico curso que haces, que dices, ¿esto cuándo coño lo voy a implementar yo? Porque no tengo ni tiempo, ni forma, ni tengo que comprarme 20 maquinarias, sino que si el curso empieza un viernes, al lunes siguiente tú ya has mejorado tu consulta. Eso por un lado. Por otro lado, tu comunicación con el laboratorio va a mejorar de forma bestial. Vas a entender qué tipo de cerámica utilizar, el por qué, en qué casos, y va a mejorar tu rentabilidad, porque vas a saber cómo exprimir cada cita, ¿no? Y establecer un
un protocolo correcto para cada una de las situaciones clínicas a las que te vas a enfrentar. Claro, genial, genial, genial. Y luego, es una formación avanzada y una inversión importante, que es lo que hablábamos antes. Para quien esté dudando, ¿cómo debería calcular el retorno de un curso así en dinero, en tiempo, en seguridad clínica, en capacidad de resolver mejor los casos? Sí. ¿De qué manera? Mira, mira, mucha gente me dice, bueno, mucha gente no tiene una visión interdisciplinar 360 grados, ¿vale? ¿Mm? Entonces, este curso es como una formación multidisciplinar de muchas cosas en el que si tienes dudas de algo, ya sea de prótesis, de cirugía, de implantoprótesis, de ortodoncia, lo vamos a solucionar. Si tienes dudas en cómo planificar casos, vas a aprender a planificar con un protocolo correcto. Si tienes dudas por la inversión económica, si implementas el curso, con el primer caso que hagas de carillas, por ejemplo, o de implantes, ya has recuperado la inversión. El dinero que te vas a ahorrar a la hora de hacer encerados y mockups, que yo creo que es la base, ¿no? ¿Mm? De cualquier tratamiento para que el paciente vea, con lo que te vas a ahorrar, porque los vas a terminar haciendo tú o alguien de tu equipo, ya has recuperado toda la inversión. La inversión en tiempo luego te va a agilizar muchísimo la consulta. Ujú. Es decir, yo creo que es una formación multidisciplinar compactada que va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver los casos y que la gente se sorprende, ¿no? Porque yo te hablo de digital, te hablo de prótesis, pero tú me haces una pregunta, de una duda, de lo que sea, te voy a Obvio. intentar ayudar, te la voy a solucionar, te voy a ayudar en todo lo que pueda, ¿no? Entonces yo creo que no me ciño al libro de A, B, C, D, E, sino que, oye, bienvenido sea para ayudar. Yo, mi única misión que tengo con todo esto es ayudar a compañeros. Entonces me doy cuenta que las formaciones están como muy aquí vamos a hablar de cirugía, de curí, de injertos, de carillas. Pero no Yo, salgas de... yo le intento dar una visión 360 grados de todo. Fenomenal. Oye, pues nada, solo quiero agradecerte tu tiempo, decir que el curso está abierto para recibir a la gente que quiera inscribirse. Ya hay mucha gente que ha solicitado información, ya hay inscritos. Que sepáis que solo caben 12 personas, porque lo Eso vamos es. a hacer súper reducido para que la gente pueda exprimirte al máximo y disfrutar contigo durante esos 6 módulos. Quien se lo esté pensando porque tenga dudas, que sepa que no es un curso más de digital, ¿vale? Sino que es más de diagnóstico, planificación a nivel 360 grados con herramientas digitales. Y justamente lo que has dicho, 12 alumnos, porque no quiero sobredimensionar, porque quiero que sea súper centrado en cada una de las personas para que sea, para que la gente exprima su tiempo al máximo y lo aproveche al máximo. Así que nada, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y lo que necesitéis, aquí estamos.